Hola a todos, mi nombre es Héctor Argote y el día de hoy estaremos haciendo unos ejercicios de amplificadores operacionales. Ok, este es el primer problema. Aquí tenemos esta configuración del amplificador operacional y no es estándar. Lo que queremos saber es cuál es el voltaje de salida. Entonces el análisis empieza conociendo cuánto es el voltaje en esta red, ¿sí? Entonces el voltaje en la terminal positiva, vamos a realizar nodo. Observamos que esta corriente es la misma corriente que entra en la terminal positiva. Sin embargo, por la alta impedancia de entrada del amplificador operacional, esta corriente es cero. Entonces podemos analizar cuánto vale la corriente aquí por nodos. Entonces decimos que el voltaje en la terminal positiva menos el voltaje de salida entre la corriente, entre la resistencia es igual a la corriente que pasa por esta resistencia. Sin embargo, es la misma corriente que pasa por el amplificador operacional. Entonces esto es cero. Esto implica que el voltaje en la terminal positiva es igual al voltaje de salida. Luego podemos analizar aquí. Observamos que aquí tenemos que el voltaje en la terminal negativa del amplificador operacional, que es el voltaje positivo de esta resistencia, menos el voltaje en la terminal negativa de la resistencia, que es menos 4 voltios, entre la resistencia misma, es la corriente que sale del amplificador operacional, pero este igual sigue siendo cero. Esto implica que el voltaje en la terminal negativa es igual a menos 4 voltios. Y por la regla del amplificador operacional, el voltaje de la terminal positiva es el mismo que el voltaje en la terminal negativa. Entonces el voltaje de salida es igual al voltaje positivo, que es igual al voltaje negativo, que es igual a menos 4 voltios. Ahora tenemos esta nueva red y nuevamente queremos saber cuál es el voltaje de salida. Entonces, para estudiar esto, observamos de entrada que el voltaje en la terminal positiva es igual a menos 2 voltios. También podemos analizar el voltaje en la terminal negativa mediante nodos y observamos que es que el voltaje negativo menos el voltaje de salida entre 8 kiloohmios, que es la corriente que sale, es lo mismo que la corriente que entra, que es 12 voltios, menos el voltaje en la terminal negativa entre 4 kiloohmios. De esta ecuación podemos despejar por el voltaje de salida. Luego observemos que de aquí tenemos que el voltaje en la terminal negativa menos el voltaje de salida es igual a 24 voltios menos 2 veces el voltaje en la terminal negativa. Aquí tenemos que 3 veces el voltaje en la terminal negativa es igual a 24 voltios más el voltaje de salida. Ok, entonces aquí despejé de más, pero bueno, entonces el voltaje de salida es igual a 3 veces el voltaje en la terminal negativa menos 24 voltios, que es igual a 3 veces el voltaje en la terminal negativa, es la misma que el voltaje en la terminal positiva por la ecuación de Lopam, que es menos 2 voltios menos 24 voltios, igual a 3 por 2 menos 6 voltios menos 24 voltios, es igual a menos 30 voltios. El siguiente ejercicio que vamos a realizar es el siguiente. Podemos observar primero que de este arreglo de esta batería en serie con esta resistencia podemos usar transformación de fuentes y podemos convertir esta red a una fuente de corriente de 12 voltios entre 4 kiloohmios, que es de 3 miliamperes, por una resistencia en paralelo de 4 kiloohmios y nuevamente una red de corriente, una fuente de corriente por 2 miliamperes. Como estas dos están en el mismo sentido, las podemos sumar y esta red en estos dos puntos es lo mismo que la suma de estas dos corrientes en una sola fuente, que es 5 miliamperes por una resistencia de 4 kiloohmios. Y finalmente podemos realizar nuevamente transformación de fuentes y las terminales aquí. El circuito es equivalente a obtener una fuente de voltaje de 5 por 4, 20 voltios, una resistencia en serie de 4 kiloohmios y nuevamente tenemos el amplificador operacional en su terminal negativa, la positiva aquí, tierra, una resistencia de 3 kiloohmios, aquí tenemos tierra.
observamos que esta configuración es la del amplificador inversor y de aquí ya podemos calcular directamente cuál es el voltaje de salida. El voltaje de salida del amplificador inversor, recordemos que es menos la resistencia de retroalimentación entre la resistencia de entrada, que es igual a menos 3 entre 4 kiloohmios por kiloohmio. El voltaje de entrada, que es 20, y esto es igual a menos 15 voltios. Este es el último ejercicio que haremos el día de hoy. Bien, en este problema también necesitamos saber cuál es el voltaje de salida. Entonces, para realizar un análisis, primero observamos que pues nosotros usualmente analizamos este nodo y necesitamos la corriente en esta malla. Entonces observamos que aquí tenemos una malla I1, que es la misma que pasa por la resistencia de 3 kiloohmios, que pasa por la resistencia de 2 kiloohmios, y como tiene una alta impedancia de entrada del amplificador operacional, es la misma corriente que pasa por la resistencia de 1 kiloohmio. Entonces, analizando aquí, podemos decir que esta corriente I es igual al voltaje en esta resistencia entre su resistencia misma, pero el voltaje en esta resistencia es el voltaje en la terminal positiva entre 1 kiloohmio. Luego podemos calcular este V menos en relación de V más realizando una ley de voltajes de Kirchhoff en esta malla. Entonces observamos lo siguiente, decimos que el voltaje en la terminal negativa tiene que ser igual a 3 kiloohmios por esta corriente I más 12 voltios más 2 kiloohmios por la corriente I más este voltaje en la terminal positiva, que es V más. ¿Sí? Entonces nuevamente sustituimos I y es igual a 3 veces el voltaje en la terminal positiva más 12 voltios más 2 veces el voltaje en la terminal positiva más V más. Por el voltaje en la terminal negativa y en la positiva son las mismas por el amplificador operacional, concluimos que esta expresión, los primeros tres términos, son iguales a 0. Entonces decimos que el voltaje en la terminal positiva va a ser igual a 3 más 2, van a ser menos 12 voltios entre 5. Luego queremos saber cuál es el voltaje en la terminal de salida, entonces podemos analizar este nodo. Entonces este nodo nos dice que de aquí por acá es que la corriente I, esta corriente es V en la terminal negativa menos el voltaje de salida entre 4 kiloohmios más I igual a 0. Entonces de aquí podemos despejar por el voltaje en la terminal de salida, que hacemos esto así, V menos es igual a menos 4 kiloohmios por I más V out. Entonces V out es igual a V menos más 4 veces KI, pero I es esto, entonces es más 4 veces V más. Sin embargo, estos voltajes son los mismos por la ecuación del amplificador operacional, entonces esto es 5 veces V más, pero V más es menos 12 voltios sobre estos quintos, entonces esto es igual a menos 12 voltios.